Hola, profe. ¿Aló? Buenas noches. Qué pena, profe, es que me están quitando unos puntos. No me he dado ¿Cómo cuenta que así? ya empezar. Ay, no. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó quejarme? Pues entre risas y lamentos, tal vez. Ay, no. Es que me están quitando unos puntos horribles, me está doliendo feo. Más que alguna cirugía. Es que hace 8 días, ¿hace qué? Hace 8 días, el sábado, me corté un pie, se me Uy, cayó un no. espejo y me corté y me cogieron 3 puntos y ya es hora de quitarme los puntos. Caramba. Me duele horrible. ¿Rafa vio los artículos? Estaba allí revisando uno a uno. ¿Acaban de terminar clase apenas? No, profesor, hay 15 minutos más o menos, 15 minutos. Sí, profe, yo con Iván acabamos de terminar. Ah, No, listo, no, yo listo. ese ratico. Mi profesor Osvaldo. Hola Ana María, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Qué pena, es que apenas terminé la clase con el profesor Iván y por eso apenas entro. Eso veo que están muy amañados, que este talibán está como muy amañado con las clases. No, es que tuvimos problema con la conexión, profe, y por eso nos demoramos. Ah, caramba. Aquí tenemos problemas, pero con la historia de Colombia, el resto no, nomás. Hola Marcela, ¿cómo va la vida? Hola, profe, muy bien. ¿Usted cómo va con esas clases? Muy bien. Aquí con los ojos cada día más cuadriculados, pero muy bien. No, bueno. Ya tengo la forma de la silla, ya hasta nos aparece la silla. Ay, qué horror. Sí, Buenas, sí. Hola Luisa, buenas noches. buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Muy bien, gracias. Ah, qué bueno. Buenas noches. Hola, buenas noches, Camila. Listo, un momentico, pues hay más para que no lleguen los demás. Ahí se arrancamos. Profe, ¿cómo nos fue con los artículos? Eso está muy interesante, muy chéveres, muy entretenidos. De verdad que sí. Se ven muy bien. Y espero que esto se está colocando mejor. Ya acabando todavía se ve mejor. Mejor dicho, yo no quisiera acabar. Con eso le digo todo. Bueno, hoy el tema que nos reúne aquí alrededor de la mesa, alrededor de la cámara, a la luz de este micrófono, es entonces lo denominado ese Frente Nacional. Una situación bastante compleja que vivió el país, que si bien nosotros nos podemos quejar con guerrilla, con paramilitarismo, con narcotráfico,
con secuestros, con extorsión, con una cantidad de elementos que para nosotros han generado violencia. Yo creería que no es tanto como lo que se vivió en esa época. Vamos a mirar aquí algunos elementos claves para eso hoy. Que conectó también ya Santiago. Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo ha estado? Muy bien, mijo, muy bien. Ah, qué bueno. Bueno, entonces ese denominado Frente Nacional ya les indico pues de dónde proviene toda esta situación con la complejidad que eso trae alrededor de lo que fue para los colombianos esa vivencia. Propiamente un punto muy fuerte, un punto muy alto del que se vivió para ese tipo de situaciones, lo vivió como tal fue Bogotá. Entonces, lo que es esa violencia durante el Frente Nacional corresponde entre muchas portadas de noticias como este periódico. Entonces, estamos hablando que en aquel momento, pues, un periódico para llegar a las manos de una persona diferente a la capital del país, era precisamente llegar y encontrarnos con esa situación, problema. Bueno, entonces, aquí coméntenme ustedes antes de avanzar con este detalle. Yo dije que en el primer elemento hacíamos como un foro de entrada, hacíamos como un conversatorio un poquito frente a lo que era ese paramilitarismo, ¿no? ¿Cómo vieron esa situación ustedes? Antes de entrar con este, que es una situación más fuerte todavía. ¿Cómo encontraron el documento? Eso pues que son resúmenes, ¿no? Porque alrededor de él se han escrito varios libros, han resultado muchas entrevistas, los desmovilizados que se han entregado, los grupos que se han disuelto frente a la reinserción civil. ¿Qué me pueden comentar, compañeros? ¿Quién quiere aportarme algo allí con relación a los paramilitares? ¿Quién comulga de pronto con algunas de esas situaciones que ellos manifiestan? ¿Quién comprende de pronto algunas de esas actitudes que ellos han abordado? ¿Quién de pronto contempla mitad y mitad? Digamos que el ideal, pero no la violencia. Digamos que la búsqueda de la justicia, pero no con hechos de sangre. Si bien la protesta, pero pacíficamente. Entonces, de pronto hay que algunas situaciones, algunos elementos rescatables en medio de muchas cosas, ¿no? Por lo menos lo que es el liderazgo, lo que es tal vez la unión, lo que es tal vez la posibilidad de hacer un trabajo en equipo, mirándolo pues dentro de las esferas empresariales, ¿no? Bueno, entonces voy a continuar con este Frente Nacional con unos detalles muy puntuales con él como tal. Entonces, el Frente Nacional es un tiempo como tal de violencia, exactamente convocados entre los años 1958 a 1970. Esto corresponde pues a una situación que se dio a partir de la percepción de los diplomáticos franceses. Es así como las fuentes diplomáticas que se encontraban en París en aquel momento analizan la percepción de la llegada de una serie de ideas al país, en donde estudian 6 cuestiones propiamente habladas. A partir de la diversidad de explicación
para tratar de contrarrestar la persistencia de la violencia en la década de los 60, con unas relaciones de liberales y de conservadores, dichos entre comillas con pájaros y bandoleros, en donde la emergencia de las repúblicas independientes eran controladas por un partido comunista. Es así como la acción insurgente o contrainsurgente de los Estados Unidos con una relación con el ejército colombiano. Data de algunos hechos de protesta social que fueron reprimidos con violencia, con diversos gobiernos frente nacionalistas, con el surgimiento de grupos insurgentes, y es así como las razones que explican a una prolongada política nacional. Entonces, esto reconstituye pues, una serie de hechos que el país vivió en aquel momento. Esa violencia durante el Frente Nacional era una mirada diplomática, de alguna manera, de una forma epidérmica, es decir, algo más bien como superficial, donde concentrábamos lo evidente y superficial con una mirada que además era condicionada por fuentes y por las más convencionales, como una prensa bipartidista, es decir, esa prensa doble, esa prensa que solamente publica lo que el gobierno le autorice, con una información oficial proporcionada por el gobierno. Entonces, es así como hoy todavía tenemos voceros de prensas en las oficinas de gobiernos. El presidente sabe manejar muy bien eso, nuestro actual presidente maneja por allí los rubros para el posicionamiento de su imagen, no solamente en Facebook, sino en muchos otros medios de comunicación. Eso se vive desde aquel tiempo y en nuestros días también, o sea que eso es contemporáneo. Estos diplomáticos hacen a la vez una serie de cronistas políticos, es decir, la epidérmica es coyuntural, es una percepción que si la entendemos como una crónica, como una gran noticia, es una descripción cronológica de los acontecimientos, viene a ser algo que año tras año se fue creciendo, año tras año era cada vez más fuerte, cogía cada vez entonces un término de políticos reduccionistas, en donde ese Estado estaba en conjugación de fuerzas políticas dominantes, es decir, no aflojaban el poder. Desde luego, muchos casos de ellos superan las limitaciones cuando se esfuerzan en pensar que había algo inmediato, había algo para presentar un análisis general. Se presentaban también lo que eran como los juegos de interpretaciones, más que todo como el de la sociología. Entonces hay algunos que tal vez justificarán hasta unas posibles razones de violencia. Habrá o existirá tal vez alguno que diga, hombre, pues, ¿qué características tiene esto a largo plazo? ¿Qué funcionalidad tiene esto? ¿Será que tiene fin? ¿Será que el país goza de algún elemento clave? ¿Será que esta violencia sirve para algo? De algún modo, pues estos hechos justificaban a algunos otros para trabajar de manera prioritaria a un gobierno que estrictamente suponía. Buenas noches, qué pena, se me cayó el internet. Tranquila, listo, no hay Pero en problema. eso se sale porque estoy con los datos, entonces, por si se llega a salir. Listo, no se preocupe. Gracias. Igual está quedando grabado también, no hay problema. Entonces, estos análisis que hacían los gobiernos, estos ensayos, digamos que ellos manifestaban una preocupación, manifestaban un elemento general por el pueblo, por los hechos que están estrictamente coyunturales. Se vivía o se percibían unos supuestos elementos de grandes representantes que venían desde Francia o venían copiando como ideales de políticos de Francia y querían que Colombia se comportara como se comporta un país pues un poco más subdesarrollado desde aquel entonces, en donde siempre han querido imitar a los otros, donde Colombia lo han querido comparar siempre con otros países, sabiendo que aquí no se puede hacer lo mismo que en otros lugares ha funcionado, o que lo que en otros países no ha funcionado tratan de hacer que funcione. Tampoco es así. A nosotros no nos funcionan las políticas de reciclaje, a nosotros no nos funcionan las cosas de otros lugares.
a nosotros nos funcionan las cosas a la medida, en donde los elementos y los intereses son muy diferentes, donde el gobierno representa una gran lucha en un contexto histórico específico que influye directamente en las apreciaciones del pueblo. Para este caso, pues yo cito directamente algo que se vivió en concreto con lo que es la Guerra Fría y con el proceso de la descolonización en África y en Asia, en donde se vuelve raro y se vuelve extraño percibir un contexto como se observa desde los puntos de vista de los diplomáticos pues, franceses, de estos elementos políticos tan de clase alta, aquellos que diríamos en algún momento no se equivocan. Entonces ellos, en términos globales, tienen una política dominante, donde Estados Unidos siempre se ha destacado, donde tienen elementos centrales de un característico anticomunista, pero también a la vez eurocentrismo, en donde ellos siempre serán los que van a tener el poder, donde siempre van a tener la superioridad y que el resto del pueblo es algo complejo, que es típico que nosotros encontremos lo que es pueblo con una mentalidad que sea colonialista, es decir, siempre nos tenían que colonizar, porque a nosotros no nos conquistaron, nos colonizaron, que fue diferente. A nosotros lo que hicieron fue irrumpir en nuestro territorio, con un momento que a fines de las décadas de por ahí del año 50, Francia todavía era uno de los principales poderes coloniales en el país. Es decir, hacía gran presión y gran fuerza dentro de lo que era la política, así fuera como unos simples asesores en el gobierno. Pero pues como siempre hemos tratado de imitar a los otros, no hemos hecho nuestra propia política, tenemos momentos de hacer y de captar lo específico para adaptar a la sociedad colombiana. Entre algunos intentos de explicar la violencia o justificarla, más o menos tardan entre estos 12 años de diplomacia una serie de explicaciones de un complejo fenómeno de la violencia. Ese complejo fenómeno es la cantidad de información suministrada y así como la calidad con respecto a un periodo entre el 48 y el 57 que se modifica con la emergencia del Frente Nacional. Entonces, este hecho estuvo muy relacionado con la transformación económica del país tras la caída del general Rojas Pinilla. Entonces, después de esa caída del general Rojas Pinilla, encontrábamos una serie de situaciones en las que arde el país, en donde se publicó que a la luz pública se desencadenaron una serie de hechos de violencia que afloran en toda la fuerza pública, en donde en algún momento se tomó al pueblo como bandoleros, en donde el pueblo se alzó también, en donde se presentaba una reconquista de la paz supuestamente entre los partidos, pero es una paz que cicatriza con heridas por más de 10 años de una persecución política entre los liberales y los conservadores. Entonces, entre sí se mataban, entre sí no comunicaban con ningún tipo de situación, entre sí vivían una gran situación grave de mostrar ante un país con rémoras de violencia representadas en cuadrillas de bandoleros, en donde el grupo político o el líder político lo que hace era no tener seguidores para las diferentes contiendas políticas ni para los ideales, sino más bien para la defensa y para la guerra. Y es así como el país se manchaba de sangre en todos esos tiempos. Entonces, estas explicaciones oficiales que poco tenían que ver con los antiguos odios entre esos países tradicionales han surgido de la nada. Surgen de la nada porque eso es como haber estado corriendo sobre jabón. Usted no pasa del mismo lugar, del mismo sitio, de expresar una misma preocupación por un pueblo, por un sector oficial, pero es que el mismo sector oficial, el mismo pueblo gobernado, no le permitía. Es decir, en ese tiempo, durante el Frente Nacional, la política de Estado era luchar. El gobierno que se encontraba en aquel momento, el color político lo que hacía era luchar por defender su posición y mantenerse en el poder. Entonces la realidad cotidiana de ese tiempo, esa Colombia violenta, se estaba más bien como institucionalizando.
Entonces el gobierno que estuviera postulado en aquel momento mantenía con el fin de la violencia. Y si bien terminaba un mandato, reiniciaba el siguiente con muchas ocasiones de optimismo en mantener un frente nacionalista con la erradicación definitiva de la violencia, pero siempre a través de las fuerzas. Entonces los mismos hechos los hacen desmentir por allá a fines del año 57, en donde el embajador de Francia, el señor Henry Ingram, señala que la violencia formula las preguntas centrales. Entonces, una de esas preguntas era muy puntual, abro comillas, ¿es un vandalismo social o es un vandalismo tradicional? ¿Es un hecho de rivalidad política? Entonces, estas preguntas nos van a quedar para responder en el foro, para que tengamos una forma de discusión, porque hoy en día, si bien no estamos a través de lo denominado Frente Nacional, pues todavía vivimos muchos hechos de violencia. Y esto entonces será por vandalismo o será por rivalidad política. Asimismo, pues los periodos que se intentaron establecer como típicos de violencia se indicaban en reducir de una forma genérica, es decir, a través de la fuerza, a través de distintos aspectos. Violencia de modo tradicional, o sea, el asesinato directamente de las personas. O los bandoleros de la naturaleza endémica, es decir, hacemos presión, hacemos inteligencia. A la misma gente le hacían inteligencia. En aquel momento podemos estar hablando que a un comerciante no le permitían abrir su negocio porque era de cierto color político. Entonces, como tal, esta sociedad o este pueblo, pues no le va a comprar. Entonces era mejor evitar que hiciera el negocio, evitar que saliera adelante, o simplemente se unían para que entraran a la quiebra. En donde, sobre todo en las regiones del país con más difícil acceso, estos bandoleros reclutaban y entre sí perseguían y evadían la justicia. En ese caso también estaban incluyendo a los menores de edad, en donde le hacían un pequeño lavado de cerebro, en donde perseguían desde los padres de familia para que reclutaran a los menores y apuntaran hacia lo que era una captación expresa de la violencia como tal. Entonces, esos comienzos del Frente Nacional se viven todavía con algunos indicios hoy en día en los modos de guerrilla, reclutando jóvenes desde el campo. Otro caso, igualmente de ciertos grupos colombianos que se viven en regiones muy olvidadas y que se han desheredado, pues como tal, de muchos privilegios, abandonados o ignorados por las autoridades, se forman frecuentemente contra su voluntad. Entonces, de pronto, en medio de la ignorancia, muchos de estos grupos pues mantienen una esperanza en la nada, sin sueños, sin expectativas, sin ganas de vivir, y pues les ofrecen de pronto algún liderazgo que conquista sus ideas. Y de esta forma, pues, hoy en día todavía vemos cómo pueden capturar algunos jóvenes para este servicio en la defensa y hacen un lavado de cerebro muy especial para este caso. Con esta referencia, pues hacemos también que en muchas zonas de los campesinos los habían organizado para defenderse del Frente Nacional o de esa violencia y que evitaban que en este caso les hicieran fuerza sobre su territorio. De tal manera que organizaban lo que era llamado en aquel momento una violencia oficial a través de algo que se bautizó como repúblicas independientes. Entonces, ciertas regiones de Colombia se individualizaban y se alzaban en armas con tal fin de defenderse de los malhechores, pero también de los políticos. Entonces, en donde se enfrentaban directamente con ejércitos y con otros modos de guerrilla. En aquel tiempo también existían por ahí los chulavitas. También teníamos por allá ciertos elementos de carácter partidista, de cierta manera que han originado violencia. Entonces, en esos pueblos, los habitantes que eran de grandes opiniones, no faltaban los letrados, los que leían, los que estaban informados sobre lo que pasaba, que hacían análisis de las situaciones. Dichos análisis de esas situaciones, pues, permitía de pronto orientar un poco al pueblo y en medio de esa ideología de que iniciara el análisis, pues era la verdad absoluta para el pueblo como tal.
Entonces, dichos partidos en cierta época vincularon asesinos a sueldos con la misión de eliminar a los miembros del clan adverso. Entonces, ¿qué pasaba? Hacían desaparecer a ese líder del pueblo como tal, que trataba de darle luz al pueblo, que trataba de darle entendimiento al pueblo, porque con eso no hacía sino sesgarlo en un sentido político. Entonces es algo como lo que hoy en día todavía observamos con los líderes sindicales, en donde Colombia tiene hoy en día de pronto una gran relación estrecha a partir de los sindicatos que tienen ciertas fuerzas de lucha ante el país, dentro de los pocos que quedan de sindicatos como tal. Muchos no se postulan a este liderazgo, puesto que corresponden a una vida social peligrosa, entonces temen por su vida. Existen muchos líderes, pero no líderes que quieran hacerle frente a las situaciones, porque ante estos gobiernos hemos encontrado grandes problemáticas cuando se hace protesta, cuando se hace defensa de los derechos. Entonces, cuando nos enfrentamos como habitantes hostiles de este país, la adaptación es difícil frente a ese tipo de bandos. Luego, desde los años 50 aproximadamente, sucede que existen unos voluntarios campesinos que quieren instalarse de nuevo en otras tierras, es decir, llegar como a colonizar en otros lugares, aprovechar que tienen todavía ganas, arte, y que la tierra explotaba en aquel momento en gran furor de cosechas y que teníamos muchos elementos como cultivar y cómo poder negociar. Pero entonces no se veía tanta dificultad económica, pero sí la dificultad económica era alrededor de los más pobres, porque los ricos son los que generan en aquel entonces el empleo. Generalmente no les permitían a ningún grupo pequeño o microempresas formarse como tal. Siempre eran los gobiernos dueños de las empresas más grandes. Es así como luego de este tiempo de trabajo, de luchas, de guerras, en noviembre de los años 60 se manifestaba que la violencia había producido unos 300.000 muertos durante esos 10 años anteriores, que se había extendido a todo el territorio nacional, que aproximadamente era un tercio del territorio, es decir, la tercera parte de la población murió por violencia. No por una pandemia, no por un virus, sino por una ideología de colores de defensas que se vivió como el famoso Frente Nacional. Entonces hay cosas más fuertes que un coronavirus. Y es el mismo hombre, el gran depredador. Entonces en esta vista tenemos como hacer una mirada generalizada de lo que originó por varias causas. Inicialmente, pues, por eliminar a sus adversarios incómodos. Otra forma, por las exageraciones cometidas por la fuerza y el orden entre la policía y el ejército, encargados de reprimir el desorden. Entonces, en aquel momento vivíamos una dictadura a través de Rojas Pinilla. Entonces, esto llevó a que la población masculina se organizara para vengarse de las exacciones. Se promovió la famosa ley del talión, que se convirtió en una norma en donde se vivieron lo que fueron las pasiones políticas, una gran sed de venganza. Luego, pues, salieron documentos, elementos sistemáticos con la coherencia de la violencia que empezaba a generar, señalando que esto constituía un gran fenómeno sociológico para la sociedad colombiana. Bueno, posteriormente, durante esta dictadura de Rojas Pinilla, el ejército absorbe a la policía, toda una política de tareas en acciones contra la población. En aquel momento, pues,
no solamente la tarea estaba en realizar acciones con la población central, puesto que el Bogotazo y todas estas indicaciones que se vivieron en Santa Fe, en la antigua Santa Fe como tal, era una violencia muy fuerte. En aquel tiempo pues no teníamos unos carros bombas, pero sí incendiaban los vehículos. Hay unas fotografías de ese antiguo Santa Fe en donde casi acababan con la ciudad prácticamente por la protesta de esos ciudadanos en aquel momento. Es así pues como ellos luego empiezan a desencadenarse en departamentos como el Huila, el Caldas, el Valle, el Cauca y el Tolima, hasta que una sola familia no fuera afectada por violencia. Es decir, generalmente en alguna vivienda, en alguna de las familias, había un hecho de sangre. Alguien había muerto por una situación como estas. Los miembros, los ciudadanos, o se habían desvinculado de sus empresas, o no encontraban trabajo, o se tenían que refugiar en el campo. Es así como de pronto alguno de nosotros o de nuestros familiares tenemos ascendencia desde el campo, o tenemos alguna ascendencia en indígena, o tenemos alguna ascendencia en cierta familiaridad en algún pueblo y no siempre toda nuestra familia está en los centros urbanos. Debido a que las familias tuvieron que resguardarse por mucho tiempo por las acciones de violencia. Tal vez si les preguntábamos a nuestros abuelos, o sea, alguien mayor en la casa, aparte de los abuelos, alguien que hubiese vivido desde los años 50 hacia atrás, pues tenía una referencia mucho más completa de lo ocurrido. Por ejemplo, en el caso de cuando el gobierno de General Rojas Pinilla, mi abuela me contaba que existió muchos momentos de toques de queda. Entonces, por ejemplo, tal vez nuestros padres pues no alcanzaron a vivir los toques de queda o estaban muy pequeños, entonces no les correspondía. Por ejemplo, a mis padres los toques de queda apenas estaban estudiando en la primaria, entonces pues no tienen muy buena referencia de lo que hubo en aquel momento como toque de queda. O si usted vivía en la finca, en el campo, pues el toque de queda es indiferente para ese tipo de situaciones. Sin embargo, producía muchos efectos psíquicos en la sociedad. Los que estaban en los pueblos, en los lugares urbanos, donde existía el control de la fuerza pública, el ejército, la policía, pues sí tenían una gran presión de la fuerza pública. En aquel tiempo, para el caso de la educación, el general Rojas Pinilla generaba elementos muy fuertes, tanto como aquellos que si usted no iba a estudiar por algún motivo, entonces no existía el psicólogo, pues como tal existe hoy en las escuelas, pero sí existía el policía escolar. Entonces, después del llamado a lista a las 7 de la mañana, por ejemplo, pasan recordando quiénes faltaron ese día y el policía escolar se desplazaba hasta las viviendas de cada uno de estos niños, preguntando qué ha ocurrido con este niño, por qué razón no había de estudiar. Que si estaba enfermo, entonces revisaba que ya hubiesen solicitado la cita médica o la visita del médico, porque en aquel tiempo los médicos iban hasta las casas, se desplazaban hasta allá, hacían seguimiento a ese tipo de procesos. Que si era por una situación como de pereza, entonces hacían seguimiento también al padre de familia que tenía que ejercer presión sobre el hijo, que era obligatorio el asistir a estudiar. En aquel tiempo tenían el estudio hasta los días sábados, se estudiaba de lunes a sábado, y el domingo a las 5 de la mañana era la Santa Misa. Los grados un poquito más superiores tenían misa cada 8 días sagradamente, o sea que usted prácticamente estudiaba de lunes a domingo, en que gozaban pues de los privilegios con la seguridad pues del Estado para la educación, pero tenían que corresponder con unos elementos claves y claros frente a lo que era en ese caso la acción de la educación bajo el principio de la religión y en ese caso católica. Entonces, compañeros, tengo para compartirles un documento muy amplio, muy cómodo,
y a veces muy interesante sobre esa situación y que yo quiero que hagamos la próxima semana un foro de estos tres documentos, lo que fue los diálogos de paz, con el paramilitarismo y con el Frente Nacional, la violencia durante el Frente Nacional. Esos tres elementos, vamos a hacer un gran foro que no tiene marcado sino lo que es una palabra central, que es la violencia, y que de resultado esperaríamos que fuera la paz, pero en medio de tanta situación, en esta pandemia no se ha hablado de paz, sino que se habla únicamente de COVID-19 y nada más. Fue olvidada y fue maquillada, desdibujada por muchas situaciones. Eso y muchos temas más, profe. Eso y muchos temas más han quedado en el olvido solamente por el COVID. Sí, sí. Hay Pero muchas para situaciones. Claro, claro que sí. encontraron las cosas. Bueno, es verdad que el COVID es algo mundial y es, mejor dicho, una crisis impresionante, pero pues el hecho de que sea así no quiere decir de que también quieran ocultar las noticias más importantes, los hechos que se están viviendo también en la actualidad. ¿Cuánta violencia nos está presentando actualmente? Y ni siquiera las nombran ahí en las noticias. Entonces, siguen evadiendo toda lo que Entonces, vivimos por en la ese actualidad. tiempo que salió lo del coronavirus, había un escándalo sobre Álvaro Uribe. Y eso totalmente quedó en el olvido. Eso nunca jamás volvieron a hablar. No, nada. Y nadie se pronuncia sobre eso. Exacto. No. Bueno, entonces, yo quiero que a partir del documento que les voy a dejar para la lectura, que este está un poquito más extenso que los otros dos, pero la lectura se hace muy rápida. Casi que si usted se sienta en un momento, póngale usted una hora más o menos, lo puede leer. Yo creo que lo puede leer en una hora. Es una lectura muy ágil, a modo de resumen de uno de los libros también escritos por el Frente Nacional, como temática central, pues como tal. Y yo quiero que lo relacionemos con los hechos que nos ha tocado vivir a nosotros en estos últimos días. Es decir, nosotros contemporáneos de esta modernidad que tenemos, de esta situación de trabajo, de esta situación de tantos elementos claves de funcionamiento para muchos momentos, podemos llegar a pensar y a relacionar por qué hoy se vive todo esto. Es decir, esto no fue formado de la noche a la mañana. Venimos con una serie de consecuencias y consecuencias administrativo-políticas. Digamos que lo que vivieron nuestros abuelos aproximadamente en aquel tiempo, lo seguimos viviendo nosotros ahora. Con la pequeña gran diferencia que tal vez nosotros nos quejamos un poquito más. De pronto nos atrevemos a hablar más, pero sigue siendo peligroso. Sigue siendo arriesgado hacer alguna denuncia. Sigue siendo arriesgado generar alguna polémica. Yo me tengo que cuidar dónde hago la denuncia, ante quién la hago, en qué momento hacerla. Hoy en día pues, nos permiten tener incluso hasta protección frente a algunas denuncias. Anteriormente no. Anteriormente usted no podía ni siquiera hacer la denuncia. Era algo cuasi pecado, digámoslo así, el usted tener que atentar contra el gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo así? Si el gobierno pues era casi endiosados. No teníamos un gobierno, sino una doctrina, una orientación de la mano y de la bendición de la iglesia. Entonces, ellos eran los más sabios del momento, ellos eran pues los que nos están orientando. Gracias a ellos prácticamente estamos respirando mejor. Gracias a esa voluntad de esos políticos nos jactaban pues de poder vivir y de tener el trabajo. Entonces eran unos esquemas de gobierno con el lavado de cerebro, con el lavado de mentes, con el trabajo muy puntual, muy bien ejercitado, que lo hacían durante las semanas los gobiernos. En los colegios apuntaban los docentes. Y el domingo, en la Eucaristía, el sacerdote acababa de terminar de cumplir su misión. Entonces era algo de una muy buena maquinaria.
Hoy de pronto esa maquinaria no está tan clara como lo hacían en aquel momento. Por eso manejaron tantos periodos de tiempo un gobierno. Todas esas hegemonías, todo ese tipo de situaciones que se vivieron, era precisamente porque esa gente era muy inteligente para el gobierno. Los de ahora son unos tontos prácticamente al frente de lo que fueron nuestros antecesores de gobierno. Pues si bien tenemos en los últimos dos gobiernos, en los dos últimos mandatos de presidente, dos grandes líderes muy inteligentes, yo creería que antes existieron otros más. De pronto, menos galardonados por el dinero, de pronto menos galardonados por la suerte y el poder, pero tenían un país que producía más. Tenían un país que les permitió posicionarse a ellos y a sus familias. Y esos son los que hoy en día están con las manos limpias, pero con los bolsillos llenos. Entonces son otros esquemas también para hacer lectura. Pues compañeros, les voy a dejar en plataforma este documento. Ahora se los voy a colgar. Apenas termine la grabación también se las puedo pasar para aquellos compañeros que hoy no se lograron conectar. Les amplío plazos para que tengan toda esta semana aquellos que faltan por publicar, por colocar algún comentario, o los que no han enviado todavía, pues que lo puedan hacer, ¿cierto? Que no tengan ningún inconveniente. Ya he colocado, no sé, para que puedan ir revisando, hay algunos que no me aparecen, pero yo estoy consultando con Ángela. Ya coloqué notas del primer parcial, de segundo parcial y tengo notas de seguimiento. Solamente quedamos pendientes de evaluación final. Que yo les decía que una de las evaluaciones que vamos a hacer escrita, pues a través de plataforma, se las voy a dejar abierta por ahí unos 15 días para que permita hacer el manejo. Y ese pues solamente va a valer el 50% de la nota final. El otro 50% lo vamos a hacer a través de foros en vivo, con la participación de ustedes. O sea que, pues, la mayor importancia, digámoslo así, o un elemento muy importante en esa parte final, en esa nota final, va a ser la participación de ustedes. Tomen nota, subrayen, resalten, tomen aparte algunos párrafos que les llamen la atención de estos tres temas fundamentales, del diálogo de paz, del paramilitarismo o del Frente Nacional. Son cosas, son esquemas, son hechos, son situaciones de violencia, son situaciones de consecuencias de este país. Y nosotros somos los que estamos como en el resultado después de todas esas consecuencias. Entonces, va a ser un momento de mucha reflexión. Más que un debate, va a ser elementos reflexivos frente a nuestros esquemas de gobierno y frente a nuestros esquemas de trabajo. Entonces, por ahí en algún momento, en un programa de televisión, hablaban de por qué somos así los colombianos. Yo creo que ahí puede estar la relación. Sí, señor. No sé si tengan de pronto alguna pregunta, algo para aportar acá. No, está bien, profe, sí, señor. Bueno, Qué feo. antes de que me quede aquí sin aire, que de pronto se me conjuga en medio de la emoción, las lágrimas, todo este esquema de la política, el sinsabor, el nudo de la garganta, para que dentro de 8 días podamos combinar todas esas emociones en medio del debate, listo, en medio del foro que vamos a hacer. Perfecto. Listo, entonces ya les voy a subir el documento. La demora es que termine aquí con ustedes y les cuelgo el resumen. Bueno, señor. Y les hago la invitación. El coro de los 3 documentos. Sí, sí, porque es que los tres son consecuentes. Como ustedes lo vienen haciendo semana a semana, vamos a hacer un punto crucial que nos va como a reunir. Yo voy a tener un sombrero, digámoslo así, imaginario, del cual voy a sacar una serie de ideas y de preguntas al aire, de preguntas al público. Recuerden que por ahí aparecía quién tiene la fórmula, cuál es la receta. Entonces vamos a mirar quién tiene la respuesta. Vamos a mirar quién logra como identificar esas situaciones, quién logra encontrar una posible
explicación a eso que vivimos. Ese sería como un ideal. ¿Listo? Sí, señor. En donde no estemos pasando por las simples noticias que nos desencadenan los noticieros, la radio, la prensa, la televisión, sino situaciones más puntuales. Ustedes han visto que estos documentos no vienen como sesgados, no le hacen fuerza ni a los liberales ni a los conservadores, no. Vienen en un tópico muy neutral que nos permite pues como hacer unas conjeturas, permite hacer un discernimiento, como la invitación a que hagamos ese ejercicio muy profundo de explicación entre todos, ¿listo? Y pues con eso nos enriquecemos acá en el diálogo, en el conversatorio. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, muchachos, esa es la invitación para dentro de 8 días. No se pierdan ese foro que lo vamos a hacer muy especial, muy espectacular, vamos a hacerlo muy participativo. Podemos abrir las cámaras tranquilamente, a que nos veamos, a ver cómo nos transformamos frente a estas situaciones. Claro que sí, profe. ¿Listo? Bueno, me alegra escucharlos. Muchísimas gracias. Entonces, les deseo una muy buena noche.